Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Además, este fanfic es una continuación de uno que ya he subido. Te recomiendo que lo escuches antes de ver este. Dejaré el link de la lista de reproducción para que vayan a verla. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El resto de la clase está reunida en la sala de estar discutiendo entre ellos qué hacer con su profesor actual, que había tomado prestado el baño de invitados para limpiarse. La mayoría de ellos se miraban entre sí preguntándose sobre la última hora de conversación que tuvieron con su maestro y hasta el momento, todos todavía estaban indecisos sobre si aceptarlo o no. Aizawa Sensei acababa de terminar de explicarles a todos lo que quería saber sobre el enfrentamiento que acababan de presenciar con lo que parece ser un agente del gobierno. Aizawa les explicó por qué Izuku hizo algo así, diciendo que si decidían aceptarlos, se verían obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad con la amenaza de que se les suspendiera la licencia por un período indeterminado o incluso de que se arruinara su carrera. O, en el peor de los casos, todos podrían ir a prisión. También explicó que, por un breve momento, Izuku se quedaría en la habitación de invitados de la clase B ubicada en el primer piso. Dijo que la razón es que con el creciente ataque de villanos, la escuela piensa que todos necesitarían protección adicional, por lo que un maestro tendrá que vivir en el dormitorio con ellos. Por eso estaban reunidos en la sala de estar discutiendo el asunto en cuestión, no solo sobre su repentino cambio de vivienda, sino sobre si podían volver a confiar en él o no. Mira, entiendo que todo el mundo parece estar indeciso aquí, pero creo que tenerlo viviendo aquí no es una mala idea en absoluto, dijo Monoma, lo cual está un poco fuera de lugar para él. ¿Pero estás seguro? Quiero decir, no estoy en contra de eso, pero ¿estás seguro de que podemos confiar en él después de lo que descubrimos? Awase se frotó la nuca mientras pensaba en ello. Sí, me refiero a que nos mintió una vez. Simplemente no quiero ser el tipo que se entere de un secreto demoledor sobre nuestro maestro quién sabe cuándo, dijo Tsuburaba. Vamos, muchachos, piénsenlo. Si Sensei no nos hubiera protegido en la USG, todos estaríamos aquí ahora mismo. En el peor de los casos, todos estaríamos muertos ahora mismo, dijo Setsuna. Mira, puedo entender que algunos de ustedes estaban en contra, pero intenta verlo desde un ángulo diferente, ¿de acuerdo? Simplemente no quiero verlo sufrir más de lo necesario, Kendo habló en un tono tranquilo, ganándose algunas mirenas curiosas de los demás. ¿Sufrió? ¿Qué quiere decir? Preguntó Kinoko, que estaba sentada más cerca de ella. ¿Recuerdas, que nació sin ningún don? Se frotó el codo tratando de calmarse y algunos de ellos intercambiaron mirenas. No tener un quirk no es tan normal como todos pensábamos, los sensei estuvieron condenados al ostracismo quién sabe por cuánto tiempo. Todos ustedes sabían por las noticias sobre su vida y no pueden imaginar lo deprimido que debe haber estado, viéndolo tratar de lograr algo que está fuera de su alcance. Omura, me refería a Izuku, ha sido un luchador toda su vida desde que tenía 4 años. Está luchando contra el mundo simplemente por ser diferente. ¿Cómo podríamos llamarnos héroes si ni siquiera podemos ofrecer una mano amiga a alguien en primer lugar? La clase se miró fijamente antes de asentir en señal de acuerdo. Es cierto que, aunque su secreto se reveló durante el ataque, su primer instinto no fue huir. Se mantuvo firme, arriesgando su vida al intentar protegerlos de los Nomu. Sabía que existía la posibilidad de que lo odiaran o lo despreciaran, pero aún así, eligió hacer lo correcto. Los demás chicos de la clase se apresuraron a dar su aprobación unos a otros, aunque pocos estuvieron de acuerdo. Al fin y al cabo, él tenía razón al principio. Incluso después de saber quién es realmente, nada ha cambiado. Hablando de Izuku, abrió la ducha del armario de la puerta y dejó que se calentara, entrando pronto y suspirando aliviado. El agua tibia era el paraíso para sus moretones, aunque no podían detener la sensación incómoda en su estómago. Hizo una mueca para sí mismo y cerró los ojos, dejándose sumergir en el agua durante unos minutos mientras pensaba en lo que Aizawa acababa de decir sobre él viviendo con su clase. No tenía idea de cómo responder a eso sabiendo que era la primera vez que viviría con personas de su edad. Un niño normal estaría bastante emocionado por tener a alguien con quien vivir, especialmente de su edad, pero hasta donde podía ver, la normalidad ya había desaparecido cuando Izuku fue declarado sin don desde que tenía 4 años. No tenía idea de cómo reaccionar. Se suponía que debía estar feliz, o enojado, o triste. No tenía ni idea por qué lo habían apartado de la vida social por quién sabe cuánto tiempo.
Y antes de eso, lo único que tenía en mente era el día normal que pasaba en el infierno y eso está lejos de ser normal. Incluso cuando se estaba duchando, simplemente se quedaba allí de pie apuntando su cara hacia el agua corriente tratando de disfrutar la sensación del agua caliente que atravesaba su piel. Ahora que lo piensa, no se ha duchado con agua caliente desde hace quién sabe cuánto tiempo. Incluso tener compañía en su propia casa le resulta extraño. Izuku cerró lentamente la ducha, pasándose una mano por el pelo mojado. Una ducha de 30 minutos y todavía no tenía idea de lo que quería con su vida. Sabía que tenía que dejar ir a Claire y lo aceptó durante su sueño de coma, diciéndole que viviera su propia vida. Pero no tenía idea de cómo hacerlo en primer lugar. Izuku se envolvió en una toalla, refunfuñando y viendo sus rasgos en el espejo empañado. Mientras se limpiaba el espejo para ver su rostro, casi no podía creer la última vez que vio realmente lo que realmente era. Ya no podía reconocerse a sí mismo con su cabello crecido hasta el cuello y su flequillo cubriendo casi todo su ojo. Se miró en silencio al espejo y sintió que había cambiado mucho en la última vez que estuvo en el infierno y en la prisión. Tanto física como mentalmente. Mientras está en prisión, nunca tiene muchas oportunidades de verse reflejado en el espejo del baño. Cada día pasa de ser una vez al día a una vez a la semana, a un mes y, con el tiempo, empieza a olvidarse de cómo era en primer lugar. Al abrir el cajón, vio un par de tijeras y las tomó antes de agarrar un mechón de su cabello y cortarlo. Hizo lo mismo con su flequillo frontal y continuó. Mientras continuaba cortándose el cabello, se dio cuenta de que estaba recuperando lentamente lo que le habían quitado cuando era pequeño, un pedazo de su normalidad. Había pasado alrededor de una hora hasta que Izuku finalmente salió del baño, vestido con la ropa que Aizawa había dejado en la puerta. Se arrastró torpemente hacia la sala principal, viendo a los estudiantes sentados en silencio y sin mirarse entre sí. Izuku trató de tragarse algunas de las preocupaciones que sentía, mirando a cualquier lado menos a los demás. Kendo lo había visto entrar en la habitación y se puso de pie, gimiendo levemente por la espera. «Sensei, ¿ya terminó?», le dijo a la sala, pasando junto a Izuku en su camino y deteniéndose en su camino por un segundo. El cerebro de Kendo se congeló y dejó escapar un trago no tan sutil. De pie frente a ella estaba Izuku, luciendo muy diferente a como suele hacerlo. Lo primero que notó fue su atuendo. El chico vestía una camiseta negra ajustada que mostraba sus músculos bien formados debajo de la camiseta, junto con pantalones deportivos negros. Todo el atuendo estaba ajustado para mostrar lo bien formado que estaba. Pero luego estaba su cabello, ya no podían ver el cabello plateado puntiagudo ni el largo cabello verde que le llegaba hasta el cuello, sino que, en cambio, era un aspecto completamente nuevo. La mata de mechones verdes y esponjosos que ella veía había desaparecido. Los costados y la parte posterior de su cabeza estaban rapados al ras del cuero cabelludo. En la parte superior, su cabello todavía estaba esponjoso, pero cortado a aproximadamente 2/3 de su longitud original. Nunca había visto tu cara así», comentó sobre su nuevo look. «Sí, eso es lo que sentí, antes y después». Frunciendo los labios ligeramente, Izuku caminó lentamente hacia el grupo, su brazo se sentía un poco mejor por la ducha caliente pero todavía un poco dolorido. También tenían la misma expresión que Kendo había tenido hace unos segundos, admirando lo diferente que era a todo lo que habían visto antes. Ahora que ya no tenía el pelo desordenado y sin afeitar, podían empezar a ver cuánto había cambiado en él, casi como si fuera un pueblo diferente. Entonces la puerta de su dormitorio tocó por tercera vez ese día y esta vez Izuku fue hacia ella y la abrió, revelando a Midnight y Aizawa, quienes llevaban 2 cajas de cartón cada uno. «Hola. Somos», se detuvo y admiró al apuesto hombre de cabello verde que estaba frente a ella en ese momento. «¡Guau!». Izuku giró la cabeza mientras ella continuaba admirando su nueva mirena profunda. No sé qué había debajo de eso. Aizawa choca con su hombro antes de entregarle una caja de cartón llena de ropa del almacén junto con algunas de sus cosas. Se permitió entrar y miró a los estudiantes. «¿Qué? ¿No puede una chica echar un vistazo?», se excusó medianoche. «No es un animal exótico que encuentres en el zoológico», Nemuri la regaña por su comportamiento. «Animal no, exótico definitivamente». Se lamió los labios mirando a Izuku antes de tomar la caja de la mano de Aizawa y caminar hacia adentro tratando de alejarse de su línea de visión.
Ambos entraron a los dormitorios, Sumirena se movió entre Izuku y la clase sabiendo que habían sido informados sobre lo sucedido y esperaban que aceptaran que su sobrino se quedara allí a pesar de que la decisión recae en los profesores. Está bien, ahora sé que todos ustedes vivirán aquí juntos, pero este dormitorio sigue siendo suyo y con Vlad ausentándose, necesito pedir su consentimiento para que Omura, quiero decir Izuku, viva con todos ustedes. La clase se miró entre sí, ya estando de acuerdo con la decisión incluso antes de que Aizawa entrara en su conversación justo en ese momento. Sí, aceptamos. Kendo asiente, actuando como la voz de toda su clase. Aizawa asintió junto con Midnight, quien luego explicó que la clase de mañana se reanudaría como de costumbre y le dijo a Izuku que debería venir a quedarse en los dormitorios cuando la clase ya se fuera a clase. Él asiente y Aizawa se disculpa mientras arrastra a Nemuri con su bufanda, quien no podía apartar los ojos del nuevo look de su sobrino. Una vez que la puerta se cerró, Izuku se quedó de pie frente a la puerta principal sin girar la cabeza sabiendo que 20 pares de ojos lo miraban boquiabiertos como si fuera la persona más interesante del mundo. No estaba listo para vivir con ellos después de mentirles durante todo el tiempo que estuvieron en Ua y ahora que va a vivir aquí no es más que agregar incomodidad entre ellos. ¿Sensei? Izuku gira la cabeza y ve a Kendo llamándolo y mirándolo con una expresión normal, lo cual es extraño para él. ¿No lo odiaban todos por ocultarles su identidad? ¿Quieres que te ayudemos a llevar las cosas? Preguntó mientras algunos otros como Tetsu y Awase se unieron a ella. Claro, respondió, luciendo un poco incómodo a su alrededor. Pronto lo ayudaron a llevar la caja de cartón a su habitación. Kendo abrió el camino con el don de Reiko para ayudar y Tetsu y Bondo se ofrecieron a acompañarlo. Una vez que llegó, se encontró en una habitación vacía, cerca de las escaleras. La habitación en sí no tenía muchos muebles, excepto una cama individual, un armario, un escritorio de madera con una silla para acompañarlo y un baño. Observó la habitación por un momento, casi admirándola como si fuera lo más elegante que jamás había tenido. No tardó mucho en que Izuku consiguiera meter todas sus cosas dentro, con la ayuda del don Poltergeist de Reiko y del asistente de Tetsu y Bondo. Para empezar, no tenía muchas cosas, aparte de un poco de ropa y 2 maletines de metal con su kit de limpieza de armas. Izuku estaría en una habitación separada en el piso inferior, así que aceptó y dijo que era la única habitación disponible. Vaya, eso es mucho más fácil de lo que pensábamos. Tetsu se secó un poco de sudor de la frente mientras jadeaba levemente. Así que aquí tienes, Y. Creo que es mejor que nos vayamos por hoy. De todos modos, se está haciendo tarde, se excusó el chico de acero, luciendo un poco más incómodo de lo habitual con Bondo siguiéndola. Pronto Kendo está a punto de seguirla también cuando, de repente, Izuku la agarra por la muñeca. ¿Podemos hablar? Ella giró la cabeza antes de asentir lentamente y dejarse entrar y se sentó en la cama mientras él se sentaba en la silla. Ella lo miró y se sintió un poco incómodo, pero él se armó de valor para hablar con ella. Sabía que al menos le debía una explicación. Entonces, ¿eres él?, dijo Kendo en voz baja. Sí, lo soy, respondió. Izuku colocó su mano sobre el escritorio mientras miraba hacia ella tratando de formular algunas palabras que se quedaron atrapadas bajo su garganta. Mira, yo solo, joder, mira, nunca tuve intención de ocultártelo, ¿sabes? Se frotó la nuca. Te juro que no tenía intención de ocultártelo. Pero lo hiciste, respondió ella, y yo simplemente, Dios, no puedo creer lo que acabo de aprender ahora mismo. Ella bajó la cabeza para no dejarle ver, pero por dentro estaba sonrojada, tratando de mantener su mente en lo único que quería decir pero no podía decírselo. Sí, no es como si tu profesor fuera la persona en la que todos en Japón tenían puesta la mirena, trató de bromear al respecto para cortar la tensión entre ellos, pero ella no pareció aceptarlo. ¿Alguna vez planeas contarme quién eres?, preguntó Kendo, luciendo cada vez más sombrío. Izuku tardó un momento en formar sus palabras. Sí, planeo hacerlo, dijo con sinceridad. Ella asintió en silencio y sintió una mano tocando su palma y vio a Izuku sostenerlo con una mirena suave en su rostro y moverse de donde estaba sentado a su lado. Sé que esta no es una situación ideal, pero de todos, tú eres la primera persona a la que quería contarte todo. Se sonrojó en el momento en que esas palabras salieron de sus labios. Yo solo, siento que de todos los que conozco, tú eres el único con el que puedo ser honesta. Y eso fue lo que hizo falta para que Kendo perdiera por completo el aliento, con el corazón martilleándole en el pecho mientras miraba fijamente a los ojos de Izuku.
Sintió que cada pequeña inseguridad que había en su cerebro se dispersaba por completo mientras dejaba escapar un pequeño suspiro, sintiendo que su mandíbula se abría ligeramente al darse cuenta de lo que eso significaba. Si tuviera que ser honesta, todo esto de vivir con todos, se siente nuevo para mí, porque me salté quién sabe cuánto tiempo, me olvidé de disfrutar mi vida, de ser alguien de mi edad. Lo siento si te hice. Sin embargo, no se sabía por qué se arrepentía, porque Kendo inmediatamente se abalanzó sobre él y lo abrazó tan fuerte que perdió el aliento. Se quedó mirando hacia adelante en estado de shock mientras ella prácticamente lo aplastaba con sus manos, enterrando la cara en su hombro. Podía sentir algo húmedo allí, la escuchó sorber y sintió que su vergüenza, que había estado aumentando, se desvanecía por completo cuando le devolvió el abrazo, abrazándola con la misma fuerza. ¿Gracias?, preguntó en voz baja. Nunca tuviste que ser perdonado. Soy yo quien debería haberte pedido perdón por haberte guardado esto por tanto tiempo, murmuró. Por unos momentos, se balancearon hacia adelante y hacia atrás levemente, y Izuku le frotó la espalda mientras ella intentaba calmar sus lágrimas, riendo un poco. Una vez que lo hizo, dio un pequeño paso hacia atrás, secándose las lágrimas con el dorso de la mano y se rió entre dientes. Supongo, se rió entre dientes, las cosas serían incómodas por aquí, ¿verdad? Ahora que tenemos que llamarte sensei después de todo. Dejó escapar un suspiro sabiendo que sería problemático en el futuro. Todos podrían llamarme Midoriya de ahora en adelante, será extraño llamarme señor o sensei en este punto. Aunque... Izuku se sonrojó levemente en el momento en que apartó la cabeza de su línea de visión. Si quieres, podrías llamarme Izuku en su lugar. Kendo le sonrió ante la oferta aceptándola con gusto, y aunque Izuku no podía verlo, sabía que ella debía estar emocionada por ello. Izuku camina por la sala vacía por la mañana, cuando las clases aún no han comenzado. En este momento se encuentra frente a Hound mirando fijamente al hombre perro, ya que Aizawa lo envió allí por órdenes de Nezu. Se quedó de pie mientras miraba la habitación con cautela, tratando de mirar por encima de la cámara oculta en la habitación, pero no encontró ninguna, sino que solo encontró una cámara de video colocada entre los asientos. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Izuku mirando a su alrededor con cautela. Estamos aquí para hablar de ti, explica Hound. ¿Te importa si filmo esto? Izuku giró la cabeza hacia él. ¿Qué? ¿Te importa si filmo nuestra conversación?, preguntó una vez más. Adelante, asiente, ¿por qué filmar esto? Aquí lo que buscamos es transparencia. Por favor, le ofrece sentarse mientras Izuku camina hacia el sofá que está frente a él. La cámara emite un pitido grabando la conversación y Hound comienza a hacer algunas preguntas. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que lideraste a tu equipo? ¿Los marginados? Desde el momento en que estuve en el infierno. ¿Y qué pasa con los miembros de la misma? ¿Se conocían antes? No nos conocíamos antes. Izuku parece cauteloso con su respuesta, no quiere abrirse tanto como quisiera frente a él. La verdad sea dicha, la única razón por la que vino en primer lugar es porque Aizawa había visto su episodio de crisis mental y le sugirió que fuera a terapia. Dime, Izuku, ¿te gusta tu situación actual? ¿Fuera de la prisión? Estaba realmente interesado en esa pregunta, pero también sabía que necesitaba hacer que empezara a abrirse. Cambiar de tema rápidamente normalmente funcionaba bastante bien. Es mucho mejor que esa prisión de hielo o cualquier otra de mi vida anterior. No hay mucho ruido por la noche, menos gente que me moleste y la compañía es mucho mejor, respondió Izuku recordando esas noches en prisión. ¿Qué hay de tu vida de antes? ¿La que tenías con tus padres?, preguntó Hound intrigado. Para empezar, apenas se puede llamar vida. ¿Podrías explicarme más? Es porque la gente sin queer nunca podría tener una buena vida, afirmó Izuku. La gente nos veía como nada más que una carga en el frente. Una causa perdida, nos trataban como la especie débil, y sin embargo, todos ustedes nacieron una vez como nosotros antes de que el queer siquiera apareciera. Las peculiaridades comenzaron como un regalo enviado por los dioses. El regalo que hace que la gente común nazca con algo extraordinario. Pero al principio, las peculiaridades eran tratadas como una enfermedad. Una anomalía de feria. Pero ahora, lo extraño se convierte en lo normal. Y lo normal se convierte en lo extraño. ¿Qué jodido desastre es eso? Hound inclina la cabeza mirándolo. ¿Odias el concepto de peculiaridades en sí? No las peculiaridades, sino las personas que se creen superiores al resto. ¿Es por eso que empiezas a matar héroes cuando comienzas tu cruzada? El rostro de Izuku se oscureció por el tema sensible, porque odiabas a los héroes para empezar.
Sabemos que odias a All Might. Como prácticamente te dejó a tu suerte. Pero estoy aquí para ayudarte a hablar de ello. El director Nezu quería ayudarte y le importa tu bienestar. Izuku sacude la cabeza, inseguro ante toda esta idea. Evitó la mirada de Hound antes de hablar en un tono bajo y seco. No deberían haberme traído aquí en primer lugar. ¿Por qué? Porque la gente sabrá lo débil que eres, la gente siempre busca una forma de aprovecharse de tu debilidad. Te miden por lo que puedes ofrecerles. Los villanos usarán esa debilidad para derribarte desde adentro como el cáncer en un paciente moribundo. Traerme aquí solo demostrará lo débiles que son los héroes en estos días. Sabían que necesitaban a alguien como yo para ayudar a llevar el peso del que ustedes, los héroes, no son capaces. Así que traerme a un lugar como este ahora. ¿Me estás diciendo que no te deje entrar? Hound arqueó la ceja y cortó la frase. ¿Ya has asumido que sé que nos derribarás desde adentro? Aizawa dice que podemos confiar en ti. Aizawa no me conoce. He matado gente, confesó. No sé cuántos hay ahora, pero sé por qué están todos muertos, dijo. Están muertos para que mi familia, toda esa gente que está ahí fuera, pueda estar viva, para que yo pueda estar vivo para ellos. Empieza a recordar la cantidad de personas que tuvo que matar cuando todavía estaba en el infierno. A cuántas personas y grupos tuvo que masacrar. Las cosas que les hizo a esas personas. Las cosas que hizo para llegar a este punto. Es liberador y aterrador al mismo tiempo. Parece que te preocupas por ellos, comentó Hound. Pero volvamos al principio, ¿vale? ¿Por qué comenzaste a caminar por este camino? ¿Dónde comenzó todo? Porque sé que los héroes eran una falsa esperanza. Para empezar, los héroes de hoy no son más que personas que se toman su trabajo a la ligera, personas que solo dan las cosas por sentado. La palabra héroes ha perdido su valor en estos días. No tenían idea de que es verdad o no porque estaban demasiado cegados por su perspectiva de la realidad. Pero, como en la vida, la línea entre el bien y el mal a menudo no está clara, el blanco y el negro pueden volverse grises con mucha facilidad. Lo que una alma considera malo, otra puede considerarlo justo. Al igual que el gobierno y la gente rica que detestan mi existencia, la gente estaba agradecida por lo que hice. Hound no podía negar lo que acababa de decir. Las únicas personas que odiaron su presencia desde el principio fueron los ricos y los funcionarios del gobierno. Tenían miedo de que la realidad de la paz que habían preservado durante tanto tiempo estuviera siendo destrozada por alguien a quien antes consideraban inútil. Pero por lo que escuchó a través de sus compañeros héroes que patrullaban el área, algunos de ellos estaban agradecidos por lo que había hecho. Había hecho lo que la mayoría de los héroes no habían hecho en 3 años desde su debut. Derrotar al villano en camino, desmantelar el octavo precepto de la muerte y detener a numerosos villanos. Si Izuku hubiera trabajado con los héroes antes, su récord de arrestos sería igual al de Endeavor, que tuvo el récord más alto durante 5 años seguidos. ¿No es esa la razón por la que estás aquí? ¿Para ayudar a aumentar su valor? Izuku sacude la cabeza. Ya no planeo ser un héroe. Nunca lo he sido desde que era pequeño. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó. Izuku se tomó un momento antes de responder la pregunta. Quiero vivir mi vida. Después de terminar su sesión de asesoramiento con Hound, Nezu le dijo que se dirigiera inmediatamente a su oficina. Caminó hacia el pasillo y descubrió que ni un solo estudiante había ingresado al aula y que estaba casi vacía. Una vez que llegó frente a la puerta de madera, tocó 3 veces antes de escuchar que alguien lo llamaba para entrar. Giró la manija y se permitió entrar solo para ser recibido por la vista de Nezu sentado en su silla junto con Naiktai, Aizawa, Masamori y Naomi de pie cerca del director. Bueno, buenos días Omura-sensei, o debería llamarte Izuku. Nezu sonríe mostrando su delgada sonrisa mirando hacia su sobrino. Lo que quieras, dijo tomando asiento frente a la mesa. ¿Cómo se tomó la noticia tu clase? Naiktai fue a preguntar sabiendo de toda la situación. Parecen bastante nerviosos, pero se lo tomaron bastante bien considerando lo que les pasó. Lanzó una mirada de reojo en dirección a Masamori sabiendo lo que quería decir. Supongo que el gato ya salió de la bolsa, ¿no? Nezu se rió entre dientes. Izuku cruzó los brazos y dijo, sí, ¿dónde están los estudiantes? Este lugar parece un pueblo fantasma. Están reunidos en el gimnasio. Pedí a los estudiantes que se reunieran para hablar sobre el ataque a la USG, además de que les da la cobertura que necesitan para entrar sin ser detectados, explicó Aizawa. Les hemos preparado una historia falsa. Les hemos dicho que el Nomu los hirió y que Aizawa los ayudó a derribarlo, pero él resultó herido.
Un tanque de gas explotó y quemó al Nomu y ambos perdieron el conocimiento. Masamori continuó explicando que les había entregado a cada uno de ellos el historial médico que se requería para su historia. ¿Y ahora qué? Supongo que con Naomi aquí, ¿vamos a arreglar mi identidad una vez más?, preguntó. Así es. No podemos evitarlo si tu clase ya se enteró de ello, pero tenemos que asegurarnos de que tus secretos permanezcan a salvo durante el mayor tiempo posible, continuó explicando Nightai. Y podríamos pedirles que firmen un documento de confidencialidad sobre sus secretos. Izuku miró en dirección a Nezu mientras lo observaba decir esas palabras. Me temo que esto no está sujeto a discusión. Con lo vital que podría llegar a ser esta información, teníamos que asegurarnos de que el círculo se mantuviera lo más pequeño posible. Entonces, de repente, sonó la campana de la escuela indicando que estaba a punto de comenzar y la mayoría del personal se reunió en el gimnasio para el anuncio. Bueno, creo que deberíamos irnos por ahora. El anuncio comenzará en unos minutos. Nezu se disculpa y Aizawa lo sigue con el mamífero. Pronto Nightai y Masamori se unieron para dejar a Izuku y Naomi solos, mientras ella ayudaba a arreglar su identidad una vez más, mientras el resto continuaba con lo que estaban haciendo. Entonces, ¿ya estás listo, cariño? El director ya ha cubierto los gastos, así que no tienes de qué preocuparte. Se quitó los guantes mientras lo empujaba hacia un asiento. Izuku la miró antes de darle su respuesta. Inicio de flashback. Reunidos en la habitación del medio, continuaron con su discusión sobre lo sucedido y cuál sería su próxima reunión. Izuku ya había regresado después de calmarse, pero se negó a evitar la dirección de su padre en ese momento. Entonces, ¿Hades quiere tomar el asiento del infierno? ¿Es eso lo que estoy escuchando, verdad? Preguntó Claire cruzando los brazos. Sí, lo hemos estado vigilando durante bastante tiempo, pero podemos estar seguros de que ese es el plan. Sergio se ofreció a responder a su pregunta. Miren, les hemos estado ocultando esto porque no estamos seguros de cómo decirlo en primer lugar. Hades tiene muchos acólitos. Lugares por todos lados sin forma de saber en quién confiar. Teníamos la sospecha de que pocas de las personas aquí habían servido bajo el gobierno de Hades, pero Red Fangs es algo que no esperábamos al 100%. Jack se burla. Y aún así decides enviar al equipo B mientras el equipo A observa desde una distancia segura. Wow, aquí no hay equipo A ni equipo B, ¿de acuerdo? Es un solo equipo, dijo Lin rápidamente. Mira, no podemos permitir que nos dividan en este punto, ¿de acuerdo? Sé que es injusto que lo pidamos, pero ¿nos ayudarás? Sergio miró a Claire, Jack e Izuku. Los tres se miraron un momento antes de dar su respuesta. Estoy dentro, respondió ella. Me uniré a ti. Lo sabías desde el principio. Jack la mira a la cara. Está bien, Izuku. Todas las mirenas se posaron en él, que no había dicho ni una palabra desde que entró. Miró a Claire antes de responder. Una mentira más y me voy, miró fijamente a su padre, quien le asintió. Davi habló después de terminar la conversación. Por cierto, toda tu historia de quemar el bosque se había extendido por la zona, decías que un niño aniquiló a todo el gremio de los colmillos rojos y quemó la mitad del bosque en una noche. La gente te llamó el Riser. Dijeron que vieron una luz roja brillante que venía del bosque junto con tu sombra. Izuku miró la expresión de Davi con una mirena intrigada antes de mostrar una leve sonrisa en su rostro. El Riser suena un poco extravagante. Final del flashback. Es mediodía en Lawa y la noticia del ataque a la USG se extendió como un reguero de pólvora una vez que se conoció oficialmente. No se dieron muchos detalles sobre lo que sucedió exactamente en el lugar de entrenamiento, pero la poca información que se divulgó no fue buena. Se informó que solo hubo una víctima, el maestro. Aunque se reveló que ninguna de sus heridas ponía en peligro su vida, aún así fue motivo de alarma. Después del almuerzo, la clase 2B se encontró afuera de Ground Beta una vez más con sus uniformes de gimnasia. Antes de ser liberados, Cementos les dijo que tenían vía libre para hacer lo que quisieran siempre y cuando nadie resultara herido. A los estudiantes no les pareció ningún problema. Sin pensarlo dos veces, toda la clase comenzó a dirigirse hacia el interior con la esperanza de encontrar un buen lugar para practicar. Algunas personas decidieron agruparse, mientras que los estudiantes con peculiaridades más destructivas optaron por entrenar por su cuenta.
El lugar era un hervidero de choques y explosiones aleatorias provenientes de diferentes extremos del gimnasio. Mientras estaban en medio de su sesión de entrenamiento, pudieron ver a alguien entrar al gimnasio vistiendo el uniforme de gimnasia de la escuela junto con un maestro, pero no pudieron ver con claridad debido a que toda la clase venía y caminaba hacia ellos, solo pudieron vislumbrar un cabello rubio sobresaliendo. Cementos, sabes que tu tiempo casi se acaba, ¿verdad? Toshinori le dijo a su compañero de trabajo de cabello negro. Cementos, que parecía muy cansado, lo miró antes de decir, estábamos a punto de terminar. Además, todavía nos quedan 10 minutos antes de tener que irnos. Bueno, eso puede ser, pero creo que es hora de que mi clase dé un giro, todos necesitamos el espacio que podamos conseguir. Toshinori giró la cabeza hacia atrás mirando hacia su clase. Cementos parecía un poco molesto, puede ser, pero tu horario aún no llega a los 10 minutos, así que te sugiero que esperes hasta tu turno. Pero ya estamos todos aquí. ¿Qué debemos hacer entonces? Preguntó Katsumi luciendo un poco irritado. Como dije, espera hasta tu turno, dijo Cementos luciendo un poco molesto, casi como si estuviera tratando de explicarles matemáticas básicas. Sin embargo, Katsumi simplemente se acerca y grita hacia la clase B que está haciendo su entrenamiento. Vamos, vamos. Ahora nos toca a nosotros, dio una palmada intentando llamar su atención. De la nada, el usuario de donde copia favorito de todos, Monoma, decidió aprovechar esta oportunidad para burlarse de su clase rival. Oigan, novatos de la clase A, ¿escucharon? Todavía es nuestro turno, así que esperen allí y vean cómo entrena un verdadero héroe. El chico rubio comenzó a reírse como un loco. ¿Qué dijiste? Katsumi gruñe con ira mirándolo listo para explotar su cara engreída. Mira, obviamente llegamos un poco antes, así que ¿qué tal si esperamos y...? Izumi intentó excusar su comportamiento en clase jugando a ser el intermediario, pero Katsumi no se echaría atrás tan fácilmente. Olvídalo. Ya vinimos aquí en primer lugar, respondió ella dando un paso adelante. Bueno, quizá deberías regresar y esperar hasta que terminemos nuestro entrenamiento, respondió Kendo, sorprendiendo a algunos de ellos por su repentina hostilidad. ¿Quieres ir? La desafió mientras veía a Kendo acercarse a ella listo. Algunos de los miembros de la clase B, incluidos Kamakiri, Tsuburaba, Tetsutetsu y Monoma, dejan de entrenar y se dirigen hacia la presidenta de la clase, listos para apoyarla. Al ver la confrontación que estaba a punto de suceder, el Bakusquad dio un paso adelante, listo para enfrentarlos, sin que muchos de ellos los vieran. Cada uno de sus quirks está listo con Tetsutetsu ya convirtiéndose en acero y la mano de Katsumi ya agrietándose con su explosión. Baja la mano. Manos de hombre, dijo Katsumi. ¿Qué tal tú primero? Respondió Kendo sin dar marcha atrás. Entonces Izumi se interpuso tratando de calmar la situación. Mira, está bien, podríamos irnos. No va a pasar, respondió la chica rubia ceniza sin quitarle los ojos de encima y con su mano ya estallando con una explosión. No queremos problemas, ¿de acuerdo? Hay espacio suficiente para que todos lo usemos. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo. Izumi intenta calmar la situación, pero ninguna de las partes se niega a dar marcha atrás. ¿Qué tal si en lugar de eso dejas las manos de hombre? Gruñó Katsumi. Kendo estaba lista para responder a su insulto cuando de repente alguien la interrumpió. Su nombre es Kendo. Todos se giraron hacia la puerta de entrada y escucharon un sonido de pasos que resonó en el vasto espacio. Junto con eso, se escuchó el sonido de un silbido en el camino. De repente, toda la piel de Izumi se estremece al oír el silbido que viene de la entrada. Sus ojos se abren de par en par al sentir un escalofrío repentino en su piel. Ella conoce esa melodía. La escuchó hace 5 meses resonando en el pasillo vacío con puertas de acero con barrotes. Está casi demasiado asustada para girar la cabeza y justo cuando el sonido de las botas está a punto de acercarse, gira lentamente la cabeza. Jesús, susurró. Fue allí donde pudo ver a su hermano entrar tranquilamente sin ninguna preocupación, cortando la tensión y hostilidad que se genera entre las dos clases. Izumi saltó ligeramente de donde estaba cuando él entró. Él simplemente se paseó por el lugar y sonrió antes de tocar el hombro rígido de la rubia ceniza, con su cuerpo paralizado por el miedo, sin saber qué hacer o incluso tener miedo de ello. No solo eso, sino que el resto de la clase observa con miedo, casi tratando de comprender cómo sucedió esto. Hola a todos, dijo con voz tranquila, mirando por encima del enfrentamiento entre ellos. Volvamos a meternos nuestras cosas en los pantalones y a cerrarnos el cierre, ¿vale?
Ambos alumnos bajaron la mano y las quirks según su sugerencia. Toshinori se quedó boquiabierto mientras sus pies temblaban al verlo entrar y Cementos estaba casi asustado bajo su expresión pétrea. Ambas clases lo miraron con preguntas resonando en sus mentes al mismo tiempo, pero cada una tenía diferentes temas en mente. La clase B se preguntaba por qué su profesor había entrado sin ningún tipo de disfraz con su identidad anterior de cabello plateado y ojos azules. La clase A se quedó con miedo, casi aliviada, la última vez que tuvieron un encuentro como este, cuando apareció por primera vez en el aula después de camino. Un cielo azul se cierne sobre el edificio de la escuela OA. Los estudiantes estaban pasando el rato en el pasillo después de terminar sus clases y se habían reunido en la cafetería. Otros optaron por regresar a sus dormitorios o quedarse en el aula terminando sus tareas o haciendo un examen de recuperación. Entre los alegres estudiantes del pasillo, entra un chico de pelo verde. Lleva un abrigo negro y una camisa verde con botas militares negras. Sus ojos verdes vigilantes se movían de un lado a otro mientras el resto de los estudiantes lo miraban con incredulidad. Ve con el rabillo del ojo que entran unas cuantas docenas de personas más, pero intenta no prestarles atención, resoplando mientras sigue caminando. Sin embargo, a medida que el pasillo abarrotado se iba quedando en silencio con cada paso que daba, empezó a oír los susurros apagados de sus compañeros de estudios. Ese es Izuku Yaji, ¿verdad? ¿De ese internet? De ninguna manera, es realmente él. Creí que los héroes lo derrotaron. Vaya, es bastante lindo ahora que lo veo. Los estudiantes lo observaban mientras caminaba y comenzaron a separarse a su paso. El sonido de sus fuertes pisadas continúa resonando, pero él no les presta atención mientras camina hacia las escaleras que conducen a la sala de guerra, sabiendo que tiene algunas explicaciones que dar y, casualmente, revela la mayor historia de Japón. Al abrir la puerta, se encuentra con que la sala está llena de profesores. Desde su tío Aizawa hasta Recovery Girl y Lunch Rush, que cierra la cocina durante una hora para escuchar la explicación que sale no solo de su boca, sino también de la del director. Incluso Oundog acudió a esta reunión. Hola, los saluda bajando la cabeza casualmente antes de tomar asiento al final de la mesa con el resto, tomando el lado izquierdo o derecho del largo escritorio de reuniones con Nezu elevándose en el extremo del otro lado del escritorio. El resto de profesores parecían un poco sorprendidos y casi parecían mortificados por su actitud casual a excepción de Aizawa y Nezu que ya sabían del asunto. Nezu miró a su sobrino y casi se encontró en una situación de total sorpresa. Nunca hubiera pensado que Izuku revelaría su identidad al maestro y a todo el alumnado, que según él ya se había extendido por internet como un reguero de pólvora. Pero sabía que su identidad no duraría mucho más, ya que estaba destinada a ser conocida. Es solo cuestión de tiempo en este punto. Bueno, supongo que podemos comenzar con la reintroducción. Todos conozcan a nuestro maestro heroico de la clase B, Omura Jin, o como todos lo conocían, Izuku Midoriya. Nezu alegró con un tono alegre en su voz que no se igualaba con la incomodidad que se respiraba en la habitación. Dio una palmada alegremente con la pata, pero no fue seguido por todo el personal docente. Entonces, ¿no existe Omura Jin? ¿Fuiste tú? Midnight decide preguntar sabiendo que es la pregunta principal que ronda la mente de todos. Nezu decide responder. No, Omura Jin es la identidad que creé para ayudar a emplear a mi sobrino en la escuela. Pero, ¿por qué lo estás contratando? Sí, si soy sincero, no tuve ningún problema con eso, es solo que, creo que todos necesitamos una explicación. Mick intervino casi como si hubiera perdido la capacidad de formar las palabras en su mente. Por supuesto, la razón por la que decidí contratarlo es porque creo que encajaría perfectamente en nuestra escuela, especialmente en esta época del año. ¿Un ajuste perfecto? Mick parecía un poco sin palabras con lo que acababa de escuchar. Sí, recientemente he estado pensando que con toda la junta directiva de HPSC limpiada debido a su corrupción y su ideal retorcido, creo que debemos comenzar a dar forma no solo a los estudiantes del curso de héroe, sino también a la base del heroísmo en sí. Nezu miró la dirección de Toshinori, que había estado en silencio desde que llegó. Es por eso que decidí subcontratar a nuestro nuevo maestro heroico para este año. ¿Y eliges la prisión para externalizar? Recovery Girl levantó una ceja en señal de interrogación. Dejando de lado su comportamiento, es el único candidato perfecto que me viene a la mente. Es muy intelectual, demuestra su fuerza ante el resto de nosotros y tiene un vasto conocimiento para ayudar a los estudiantes. El resto del personal no podía negar el hecho de que todo lo que decía el director tenía algo de verdad.
Ha demostrado ser una de las personas más intelectuales que pudieron encontrar a una edad tan joven. No solo eso, sino que su nivel de fuerza también está a la par con el de cualquier héroe profesional del top 10 o incluso más alto. Pero no quiero sonar desmoralizador, pero la junta directiva se pondría furiosa con nosotros al saber que lo mantuvimos como uno de los empleados. Usted sabe tan bien como yo que la junta directiva seguramente nos acosaría por tomar esa decisión, interviene Power Loader. Seguramente usarán esto para demostrarte que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera tú, el director, le advirtió a Aizawa. No podría estar más de acuerdo contigo, por eso, a partir de hoy, el señor Izuku está trabajando oficialmente para la UA. Ahora es un miembro suplente del cuerpo docente de la UA y ha tenido un papel activo a la hora de ayudarnos a todos, no solo como profesor sino también como héroe. Es hora de que demostremos que la HPSC o el gobierno no tenían ningún poder sobre cómo dirigir mi escuela. Izuku sonrió burlonamente al verlo hacer tal declaración y pudo ver una leve sonrisa saliendo de Aizawa detrás de su bufanda. Sabía que esto podría llamar mucho la atención y después de lo que le dijo por su falta de iniciativa, es bueno ver a su tío contraatacar en su camino. Aizawa abordó la preocupación de todos. Sabes que podrían intentar cerrar la escuela por esta decisión. Podrían intentarlo. Me gustaría verlos luchar por ello. Nezu muestra sus dientes sonriendo. Pronto la reunión llegó a su fin y la mayoría de los profesores se dirigieron a sus clases para reanudar las clases como de costumbre, a excepción de Nezu, que hará una entrevista en vivo sobre el trabajo docente de Izuku y responderá más de unas pocas preguntas. Mientras Izuku se iba, sintió que alguien lo agarraba del hombro. Hijo. Sin darse vuelta, sabe quién le agarra el hombro, pero simplemente sacude su mano y continúa caminando, pero el hombre continúa agarrándolo, esta vez con más firmeza que antes. Toshinori. Habló con amargura. «Necesito hablar contigo», preguntó. Izuku levantó una ceja. «Bueno, como eres demasiado ciego para ver, no estoy de humor para hablar hoy, así que ¿qué tal si simplemente te vas y no vuelves nunca?» Se aleja antes de girar la cabeza una vez más. «En realidad no. ¿Por qué sigues aquí? ¿No se derrumbaría Japón sin tu presencia divina en la calle?» «Está bien». «¿Lo es?» Izuku parecía escéptico. «Bueno, como siempre, gracias por aclararlo. Ahora, si no te importa». Sin embargo, Toshinori continúa agarrándolo del hombro mientras Izuku se da la vuelta. «Vengo a preguntarte algo», dijo. Izuku gruñe sabiendo que esta sería una situación de enjuague y repetición, por lo que decide escucharlo y terminar con esto. «Bueno, entonces continúa. Me gustaría que me acompañaras a una cena familiar». Izuku se ríe amargamente de lo que acaba de decir Toshinori. «¿Sí?» Miró hacia él confirmando lo que dijo mientras Toshinori parecía serio. «No», se negó rotundamente. «Paso. Paso difícil». Sin embargo, Toshinori sigue insistiendo más. «Hijo. No quiero dejar las cosas sin resolver hasta que todos hayamos hablado». «Bueno, disfruta de tu eternidad aquí entonces», extendió su mano, «porque de ninguna manera voy a sentarme a presenciar algo tan absurdo o tortuoso como una cena familiar. Ya he cumplido mi condena en el infierno. ¿Recuerdas?» Izuku se marcha furioso. Toshinori lo mira con expresión de dolor. Izumi estaba sentada en la sala de estar de su dormitorio con la cabeza hacia abajo y sin mirar a ninguno de sus amigos. Lo mismo podría decirse de ellos, que estaban sentados en silencio tratando de aclarar sus ideas sobre lo que acababan de desentrañar hace unas horas. Todo pasó muy rápido para todos los que estaban allí. Primero, estaban teniendo un día normal como siempre. All Might entró por las puertas y les dijo que hoy tendrían un entrenamiento de Quirk, lo que emocionó a algunos de ellos, luego se dirigirían al vestuario y se cambiarían. Llegaron al gimnasio y tuvieron algunas discusiones con Katsumi al frente. Y después de eso, todo se redujo a un ruido chirriante que entró en sus mentes. Podían recordar algunos de los hechos que habían ocurrido, pero de una cosa estaban todos seguros. Vieron a Izuku entrar a la escuela sin previo aviso. Ninguno de ellos pudo pronunciar una sola palabra en ese momento, casi demasiado sorprendidos para entender lo que había sucedido. En un momento dado, Katsumi se dio la vuelta y cumplió con su orden, y se quedó de pie, asustado y perdido, sin ningún sentido de orientación, como un espantapájaros en un campo de maíz. Otros fueron seguidos por Toshinori, que murmuraban la palabra hijo una y otra vez. Y algunos de ellos parecían aterrorizados por su mera presencia. Lo que pasó después fue que les dijeron que se fueran a los dormitorios y se quedaran allí hasta nuevo aviso y que no dijeran ni una sola palabra al respecto.
Se limitaron a obedecer, casi como un robot, siguiendo una única orden. E incluso cuando llegaron allí, ninguno de ellos había vuelto a hablar desde entonces porque no sabían qué decir. No lo podían creer. Pensaban que todavía estaba en prisión cuando fueron a visitarlo hace 5 meses después del ataque en Minato. Pero pensar que todo este tiempo estuvo cerca de ellos los había atormentado, sabiendo lo que había sucedido en las últimas semanas. El momento en que le apunta con un arma a la cabeza a Katsumi. Cuando intentó cortarle la cabeza a Katsuki en la escuela para que toda la escuela lo presenciara. Cómo lo golpeó casi hasta matarlo. Amenazando con quitarle los ojos a Katsumi. Todo tenía una razón. Y la razón es que él no quiere nada más que una muerte lenta para ellos. Tenía todas las razones para matarlos, ya que ya estaba aquí, incluso desde el día en que se presentó. Incluso cuando se dirigía hacia ellos, daba la sensación de que los amenazaba a todos, incluso cuando no lo hacía. El tipo de aire que dice puedo matarlos a todos más rápido de lo que pueden respirar. Es casi como si tuvieran que aliviar el mismo miedo que experimentaron cuando se reveló hace unos meses. Dentro del dormitorio de la clase B, Izuku se sienta en el sofá viendo la entrevista de noticias de lo que parece ser Nezu, quien acaba de terminar de hacer una declaración sobre su empleo en la UA y participará en ayudar a la administración a llegar a la escuela. No solo eso, sino que el mamífero blanco decide que también ayudará a los héroes a detener al criminal. Él escucha las noticias mientras el presentador continúa informando las noticias dentro de la sala de conferencias. Y en otras noticias de Musutazu, Japón, hoy se conmemora el inicio de una nueva era para la ciudad. Una alianza sin precedentes entre los héroes y el recientemente desenmascarado Izuku Midoriya, ahora miembro designado del rango de héroe. La puerta del dormitorio se abre y él mira hacia el resto de la clase B, entrando al dormitorio después de terminar su período escolar. Izuku apagó la televisión y miró en su dirección, quienes parecían más desordenados de lo habitual. Sabía que no tenían héroe exercicio ni sesiones de gimnasio. Pensé que lo encontraríamos aquí, señor, saluda Setsuna mostrando su sonrisa burlona mientras enfrenta su cabello desordenado. Suspiró antes de mirarla, creí que te dije que me llamaras Midoriya, no necesitas ser tan formal aquí excepto durante la clase. Lo sabemos, es simplemente extraño que te llamemos por tu nombre ahora, respondió Onenuki, y hablando de eso, pensamos que te encontramos en la oficina del profesor, pero cuando llegamos, estaba vacía. Sí, con toda la escuela conociendo mi identidad, no tiene sentido que esté en un lugar donde primero me verán, responde Izuku colocando el control remoto en la mesa de café. ¿Y elegiste aquí? Awa se levanta una ceja. De todos modos, menos gente sospecharía que me quedo aquí, dijo Izuku. Y por cierto, señor, pensé que reanudaríamos nuestras clases como de costumbre. Nos quedamos bastante atrás, ya sabe, en comparación con los demás, respondió Kinoko. Izuku arqueó una ceja. ¿De verdad crees que te quedaste atrás incluso después de lidiar con 2 enormes ataques en tu haber en menos de 3 meses? Buen punto, intervino Ponji. Además, los estudiantes de segundo año tienen más exámenes prácticos que escritos. Pasarán más tiempo en el campo que en el recinto escolar. La clase mira a su alrededor sabiendo que finalmente tendrán algo de actividad en el terreno este año. De todos modos, tenía algo de trabajo que hacer en mi habitación, así que los dejaré. Izuku se despide con las manos y se dirige a su habitación antes de abrirla para ver su habitación vacía proporcionada por la propia escuela. La verdad es que no tiene ningún trabajo en la habitación. Solo quería pasar su tiempo solo en la habitación mientras disfrutaba del pequeño lujo que tenía. Miró a su alrededor y caminó, mirando cada panel del piso de la habitación para comprobar si era real. Ni siquiera podía recordar la última vez que había entrado en una habitación tan bonita como esa. Todo lo que conocía en su vida era que estaba en esa pequeña habitación debajo de las escaleras cuando era pequeño. Mientras recorría su habitación, escuchó que alguien golpeaba la puerta y la abrió para ver quién estaba allí. «Kendo, ¿qué pasa?», preguntó Izuku. «¿Puedo hablar contigo un segundo?», dijo. «Oh, claro», le abre la puerta y le permite entrar mientras ella revisa su habitación y descubre que es bastante simple en comparación con la suya. Supongo que él era simplemente una persona minimalista. ¿Hay algo que puedas necesitar?, fue a preguntar. En realidad, creo que podrías decirme algo. Parece que estás teniendo muchos problemas. ¿Eh? Oh, no, estoy bien. Él agitó débilmente los brazos, tratando de sonreírle. ¿Por qué? No más escondites, mentiras ni medias verdades. Izuku se detuvo vacilante cuando Kendo dijo eso, aunque no había enojo en su tono.
Ella le dio una pequeña sonrisa y se sentó para poder mirarlo a la cara mientras él estaba sentado en el borde de la cama. Bueno, tuve un encontronazo con mi supuesto padre, fue a explicar Izuku mientras se acostaba en su cama. Oh, continuó escuchando, pero sabía lo mala que era su relación. A juzgar por la actitud despectiva que ha mostrado hacia la clase A y por enterarse de las noticias, no es difícil atar cabos. Y me invitó a cenar en familia, se rió entre dientes, 10 años de abandono y aquí estamos, disfrutando de una agradable cena como si nada hubiera pasado. Lo pasado, pasado está. Ella continuó escuchando antes de hacerle una pregunta. ¿Vas allí? Izuku se burla. ¿Por qué lo haría? Ya sabes, casi no me ha dicho una palabra en toda su vida, y ahora de repente quiere ponerse al día. ¿Qué sigue? ¿Un partido de rounders en el parque? ¿Un pequeño empujón en los columpios? Bueno, si fuera por mí, yo tampoco querría ir, respondió ella y él se giró para mirarla. ¿No lo harás? No, yo solo no creo que él tuviera derecho a entrar en mi vida después de dejarme por tanto tiempo. Kendo respondió. Apenas viene a ver cómo estás, prácticamente te dejó, así que no creo que le deba nada, como una cena con él, y mucho menos tu tiempo con él. Él muestra una suave sonrisa hacia su rostro agradeciéndole mentalmente por su palabra. Pero si tienes algo que quieres sacar de adentro, creo que esta sería la oportunidad perfecta para hacerlo. Bajó la mirena hacia sus pies y pensó en las palabras que acababa de decir. ¿Tenía algo que decirle? ¿Le quedaban algunas preguntas por responder? ¿O simplemente quería llevarse el dedo medio a su escuálida cara de esqueleto y terminar con el asunto? Gracias, Kendo. Lo necesito. Luego abre su cajón, toma su chaqueta y se la pone antes de dirigirse a la puerta. ¿Te espera? ¿A dónde vas? Ella inclina la cabeza hacia la puerta haciendo preguntas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, le sonrió antes de cerrar la puerta y marcharse. Baja las escaleras, se dirige al garaje y pone la moto en marcha antes de marcharse. En el pequeño edificio de apartamentos de la zona de Musutafu, por la noche, hay un pequeño complejo de apartamentos con el número 10, cubierto de óxido en la puerta. La zona de la puerta principal estaba cubierta de basura y las paredes parecían bastante descoloridas. Tras conocerse hace unos meses la noticia de su relación con Izuku, la policía congeló todos los bienes de los Yagi y confiscó su antigua casa. Por eso, ahora viven en un pequeño complejo de apartamentos en el barrio de Musutafu. En el interior, Toshinori entra con un plato de pollo asado en un plato redondo. Izumi mira a su padre, que lleva un panecillo y lo coloca sobre la mesa. Toshinori se sienta a la cabecera de la mesa. Izumi y su madre se sientan a cada lado de la mesa, ella está vestida con un jersey gris de prisión. Su muñeca está atada con un brazalete que cancela su don anulando su don. Al lado derecho de Toshinori, su esposa se sienta con Katsuki justo a su lado. Estaba vestido con un jersey naranja. Mientras que a su izquierda, su hija tomó su asiento con un asiento vacío a su derecha. Él mira con la cabeza el reloj que cuelga en la pared y que muestra que ya son las 7 en punto mientras suspira. Supongo que deberíamos empezar de todos modos, papá, él no va a venir, dijo Izumi mirando su plato. Lo siento, llego tarde. Se abre la puerta principal e Izuku entra con un plato de soufflé en su plato. Traje soufflé. De pie en la entrada, con una sonrisa falsa, dejó el soufflé en la mesa entre Toshinori e Izumi. Resucitados perfectamente, tal como a ti te gustan. Se mueve detrás de la silla a la izquierda de Izumi mientras arrastra la silla hasta el otro extremo de la mesa y toma asiento frente a Toshinori, negándose a sentarse junto a ella. Atrae el plato hacia sí. Izumi evitó su mirena mientras los demás miraban a Izuku. Me alegro de que hayas venido, hijo, dijo Toshinori. Yo también, respondió con una sonrisa condescendiente. Izuku mira a su derecha y ve a Katsuki mirando su plato con una mirena vacía y algunos moretones cubriendo su rostro. Tiene algunos cortes alrededor de su brazo debajo de su suéter naranja y ha adelgazado desde la última vez que lo vio. Izuku inclina la cabeza en su dirección antes de mostrar una sonrisa triunfante. El naranja te sienta perfecto, le sonríe burlonamente. Katsuki se sienta en silencio sin responder a su insulto. Por lo general, ese tipo de palabras harían que el chico rubio ceniza se enfadara, pero de alguna manera, parece estar perdiendo la voluntad de contraatacar. Miró a su lado y vio que su madre también estaba mirando hacia la mesa, sin mirarlo a los ojos. Mamá, me alegro mucho de verte también. ¿Qué casa más bonita tienes aquí? Ella tampoco respondió a sus palabras, casi parecía que tenía demasiado miedo de hablar.
Los demás se quedaron sentados en silencio sin saber qué decir o hacer, mientras miraban a Toshinori para que dijera algo para comenzar la cena. Está bien, entonces comencemos, dijo Toshinori invitándolos a comer. El sonido de platos chocando y de bebidas llenan la habitación mientras se preparan para comer. Toshinori toma un tazón de puré de papas para servirse. Izuku se sirve un poco de pollo en su plato. ¿No es genial? Una comida maravillosa con la familia. Se dirige a Izumi y vuelve a colocar el plato sobre la mesa. Ella toma el plato de la mesa y se sirve con expresión nerviosa. Intercambió una mirada con su padre mientras le pasaba el plato de pollo y tomó un trozo de pollo antes de tomar un poco y colocarlo en el plato de su esposa. Él devolvió el plato y se lo dio a Katsuki, que estaba sentado justo a su lado. Izuku e Izumi se miraron, el primero tenía una sonrisa fugaz debajo de él y ella tenía una expresión nerviosa. Todos comen en silencio disfrutando de los platos que tienen frente a su plato sin saber qué decir o hacer sabiendo que es uno de los momentos más incómodos de su vida. Esperando que alguien rompa la tensión, Izumi decide dar un paso adelante. Entonces, ¿qué delicioso pollo cocinaste hoy, papá? Izumi elogia la comida de su padre. Gracias, Izumi, lo cocino yo mismo, sonríe antes de tomar un cuenco de otro puré y servírselo a su esposa. Pronto reanudan la comida en paz. Izuku se ríe entre dientes. ¿Sabes? Tengo que felicitarte, Izumi. Al principio, pensé que tu regreso a la UA y continuar tus estudios para ser un héroe era solo una broma de mierda. Él se ríe mientras toma un tazón de ensalada y lo sirve en su plato, y exponiendo mi condición de persona sin peculiaridades, devastando mi vida durante 10 años seguidos, convenciendo a todos tus amigos de convertir mi vida en una mierda y quitándome mi sueño y mi vida, francamente villano. Izumi mira su plato un poco avergonzada. Ninguno de estos suena como un cumplido. Empecé a preguntarme, tal vez había un final. Creas un desastre lo suficientemente grande como para traerme de vuelta de entre los muertos, todos retrocedemos en presencia de tu padre, el noble Bakugou asume la culpa, el rebelde Shindon Izuku sale corriendo enfadado, dejándote, luciendo como la hija perfecta. Pero ahora me doy cuenta de que era solo para reunir a la familia para cenar, se ríe mirando hacia Izumi, pásame el pollo. Izumi duda y le pasa el plato a Izuku. Sé lo que intentas hacer, pero no voy a dejar que arruines esto, Izuku. Todos vinimos aquí para cenar. Muy bien, Izumi, agarró el plato. Soy Izumi, lo corrigió. ¿Lo es? Preguntó mientras cogía 2 trozos de pollo y los ponía en su plato. Quiero decir, somos gemelos, después de todo. Estoy bastante seguro de que Bakugou quería que rimaran. Vamos, vamos, Toshinori intenta rápidamente detener la pelea antes de que se intensifique. No habrá insultos en esta casa. Qué bueno eres, siendo el hombre grande de la casa. Finalmente tomaste las riendas y cumpliste con tu trabajo como figura principal, se rió entre dientes mientras tomaba un bocado de su ensalada y miraba el lado de la mesa de Toshinori. Sabes, realmente me vendría bien este lado tuyo cuando era pequeño. Seguramente las cosas habrían sido mucho mejores para mí, para ti, para todos nosotros. Vamos, Izuku, regaña a su hermano por el comportamiento, quien simplemente se ríe. No te preocupes, hermana. Nos están torturando a todos. Todo en nombre de las misteriosas costumbres de nuestro padre. Corta el trozo de pollo en trocitos y se lo lleva a la boca. Oh. Por ejemplo, papá, ¿nos vas a decir alguna vez por qué le diste one for all a Izumi? El resto de la mesa dejó de comer después de que él hiciera la pregunta. Izumi frunció el ceño en silencio hacia Izuku. Katsuki e Inko miraron el asiento de Toshinori y giraron la cabeza. Se quedó mirando su plato antes de responder la pregunta. Tuve mi razón. Ah, tenías una razón. Bueno, eso lo explica todo. Como siempre, súper claro. Gracias, papá, dijo con sarcasmo antes de seguir comiendo. ¿De qué te quejas, Izuku? Tú tienes tu propio reino mientras nosotros tuvimos que soportar nuestro castigo, intervino Izumi con un dejo de amargura en su voz. ¿Así es como lo ves? Apretó la mandíbula antes de volver a colocar los cubiertos en la mesa y mirarla. Estar obligado a vivir en la crueldad y la angustia durante cientos de miles de años fue un bien hecho. Claro, yo era el rey del infierno, pero todavía estaba en el infierno. Si eso no es un cáliz envenenado, no sé qué es. No tienes idea de cómo fue eso, lo fácil que lo tuviste. Se levantó de su asiento y caminó hacia el asiento de ella. ¿Fácil? Se burla y deja de comer, pasé todo el año en el peor infierno que existe. Izumi, Izuku, vamos, dijo Inko suavemente, tratando de evitar que ella discutiera. Oh, por favor, ¿qué podría ser peor?
Se burló. Compartir una cara contigo. Se levanta de su asiento y mira a su hermano cara a cara. Toshinori frunció el ceño al verlos a los dos mirándose cara a cara. ¿Adivina qué? Cuando tu hermano gemelo es el líder de clase mundial de un grupo rebelde, resulta que no tienes más opción que vivir en las sombras. Nos tocaron las mismas cartas, la misma cara, los mismos hombros ensangrentados, excepto que tú tenías una ficha tan grande que lograste autorrealizarla, bajó el hombro burlonamente. Oh, no le pasa nada, no te dejes engañar. No tienes a nadie a quien culpar, excepto a ti mismo, por ser quien eres, Izuku. Inko se levantó de su silla. Oh, te culpo bastante. Izumi, eso es suficiente. Por supuesto que sí, pequeña y mezquina. Suficiente. Toshinori se levantó de su silla y golpeó con la mano la mesa del comedor. Su plato cayó al suelo con el sonido de un plato que se rompía. La habitación quedó en silencio por la acción de Toshinori y una voz atronadora resonó por la habitación como un trueno. Izuku miró a Izumi con una sonrisa de ojos muy abiertos. Y ahí está. El viejo símbolo de la ira de la paz. No estaba seguro de que todavía lo tuvieras dentro de ti. Se sentó en su silla y levantó su copa. Izumi lo siguió. Lo único que quería era una agradable cena familiar, pero, al parecer, es demasiado pedir, dijo Toshinori en voz baja. Izuku se burló. Mira, entendemos que querías que sufriéramos, por una gran cantidad de razones. Izumi exhaló su aliento tratando de calmarse, pero no podemos al menos tener una buena cena solo por una vez. Nunca tuvimos una en mucho tiempo. Nunca cenamos en mucho tiempo porque no me permitieron sentarme en primer lugar. Frunce el ceño ante su comentario, Inko estaba demasiado ocupada cocinando tu comida favorita en la cocina y Toshinori no se quedó en ningún lado de la casa todo porque estaba pasando un momento de unión padre e hijo en casa de los Bakugou. Aunque esa podría ser la razón por la que siempre sueles pasar algún tiempo en la casa de la amiga de Izumi, bien hecho Izumi, tal vez no eres tan tonta como pensaba que eras. ¿Qué? No es eso lo que quise decir. Lo que estoy tratando de decir. Estás siendo injusto, hijo, dijo Toshinori en voz baja. Oh, vamos, Toshinori, se burla Izuku. ¿Tratarías a Izumi de la misma manera que me trataste a mí si ella nunca hubiera tenido un don en primer lugar? Bueno, yo, parecía perdido por la repentina pregunta. Sé honesto. Por una vez, alza el tono esperando una respuesta. Toshinori frunció el ceño antes de desviar la mirada hacia Izumi antes de bajar la mirada, incapaz de mirar a su hija a los ojos. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, sabiendo su respuesta. Izuku se burló antes de continuar con sus palabras. ¿Y te preguntaste por qué me sentía disgustado con tu mera presencia en la casa o en mi vida? Izuku continuó burlándose del hombre rubio mientras se sentaba bajando la cabeza avergonzado. Puede que Izumi y yo no nos llevemos muy bien, pero lo único que tenemos en común eres tú, papá. Y lo mucho que nos has jodido. Quiero decir, si todas las manzanas son malas, tal vez el problema sea el árbol. Toshinori bajó la mirada, incapaz de mirarlos a los ojos, sabiendo que todos lo estaban siguiendo. Lamento que te sientas así. Todo lo que siempre quise fue ser tu figura paterna, sé que perdiste a tu padre y yo simplemente llegué y entré en tu vida sin tomar parte en mi trabajo. ¿Es por eso que mantuviste tu distancia con él? Izumi preguntó en voz baja sin mirar a su padre. Oh, antes de que te alejes de la mesa, me gustaría hacerte una pregunta sencilla y obtener una respuesta sencilla. Una confesión, por así decirlo, dijo Izuku. ¿Cuál es tu pregunta, Izuku? Toshinori lo mira fijamente. Toshinori, ¿nos ves como tus hijos? Los tres pares de ojos lo miraban mientras esperaban ansiosamente la respuesta. Toshinori se tomó un momento y miró hacia arriba con una mirada de dolor. Si tengo que decírtelo, entonces realmente he fracasado. Izuku soltó un suspiro después de encontrar su respuesta, un no, entonces. Eso no fue lo que dijo. No dijo que sí, ¿verdad? Izuku replica a las palabras de Izumi. Puede que sea cruel y un poco vengativo, pero al menos fui directo al grano en lugar de actuar algo que no quiero hacer. ¿Es por eso que me has invitado a esta cena con espectáculo? Para demostrar que no has fracasado en tu trabajo. Noticia de último momento, Toshinori. Has fracasado incluso antes de empezar. Izuku se burla antes de inhalar profundamente. Quise decir, me invitaste a una maldita cena familiar. Entonces, ¿por qué está aquí en primer lugar?
Señala con el dedo el asiento de Bakugou, que está comiendo en silencio. Todos prestan atención al chico de cabello rubio ceniza que ha estado comiendo durante la discusión y lentamente coloca sus cubiertos en su plato. Toshinori habló con voz entrecortada. N no le quedaba ningún hijo, sus padres lo habían repudiado, diciendo que nunca habían tenido un hijo en primer lugar, diciendo que su hijo había muerto en mucho tiempo. Se está pudriendo en prisión desde hace solo un mes y casi no está vivo. ¿No puedes imaginar lo dura que es su vida? ¿Nunca me has conocido? Miró fijamente el ojo hundido de Toshinori. Miró hacia abajo. ¿Sabes? Es gracioso. Pensé que este momento me daría algo de catarsis. Pero en cambio, me hizo darme cuenta de una simple verdad. Que nunca nos amarás, porque eres incapaz de amar. Porque me ves como nada más que un fracaso en tu historial de héroe imaginario y a Izumi como nada más que un brillante trofeo dorado en tu vitrina para que todos la admiren. Izuku resopla y deja caer los cubiertos en su plato antes de levantarse. Y eso es simplemente triste. Para todos nosotros. Se dirige a la puerta, pero antes de salir, Bakugou habla por primera vez desde que cenaron e incluso desde que llegó aquí. ¿Estás feliz? Izuku se detiene sin girar la cabeza hacia el cabello rubio ceniza. Habló con una voz suave y audible, casi sin emoción alguna. ¿Estás feliz por arruinar mi vida? No tuve nada por tu culpa, esta se supone que es mi historia de héroe, mirándome con desprecio. Burlándose de mí cuando éramos niños, ahora estás aquí, saboteando mi maldita historia de origen. El resto lo escucha mientras continúa despotricando. Ya no me quedaba nada, mi carrera de héroe, mi historia de origen, mis sueños, todo se fue al traste porque tú me lo quitaste. Me quitaste mi vida. Después de terminar su discurso, Izuku finalmente gira la cabeza hacia él, pero permanece en su lugar antes de responder en un tono frío. En primer lugar, nunca tuviste una vida. Los ojos de Katsuki se abren ante lo que acaba de decir mientras continúa escuchando. Toda tu existencia no ha sido más que un frágil mundo de cristal, asustado de alguien que te ha superado incluso cuando se trata de una competición de comer mierda. Porque no eras más que un bebé inseguro que intentaba con todas sus fuerzas ser grande y no podía entender que siempre habrá alguien mejor que tú. Te quedas ahí parado y gritas la palabra muere una y otra vez cada 30 segundos, cuando se supone que eres tú quien debe morir en primer lugar, y así es como será tu destino. Morir completamente solo, en la oscuridad. Después de irse con su última palabra, Izuku sale furioso y cierra la puerta muy fuerte, dejando al resto sentados en sus asientos. Después de alejarse del apartamento, pisa fuerte la escalera antes de dirigirse a su bicicleta, acelera el motor y se aleja de allí. Simplemente conduce por la zona durante unas horas, tratando de despejar su mente de la desastrosa noche que acaba de suceder antes de regresar al dormitorio 2B. Mientras caminaba de regreso a los dormitorios, la mente de Izuku era un tornado de pensamientos. Su conversación con Toshinori lo dejó aturdido y no sabía qué se suponía que debía hacer en ese momento. ¿Realmente acababa de hacer eso? ¿En serio pensó que al invitarlo a cenar, podrían borrar todo? Lo ha estado persiguiendo desde que cruzó las puertas el primer día como Omura-jin, pero ahora que se quitó la máscara, de repente no recordar haber hecho todas esas cosas lo enferma. Cuando finalmente llegó al edificio, la mayoría de los estudiantes todavía estaban holgazaneando. Pero eso no le importaba en ese momento. Su cuerpo estaba hirviendo de rabia por esa conversación que acababa de tener. Era una sensación que conocía muy bien y algo con lo que tenía que lidiar de inmediato. Entonces decidió dirigirse a su habitación para tomar la petaca que había dejado antes de llegar allí. Pensando que podría necesitar alcohol para lavar la frustración acumulada en su interior. Con la mente decidida, Midoriya comenzó a moverse hacia el área abierta, pero se detuvo cuando sintió una mano en su hombro. ¿Estás bien, Izuku? Kendo le preguntó. ¿Eh? Izuku miró a la chica de cabello naranja. Ella le estaba dando una cálida sonrisa. Ese sí. Solo quería agarrar algo de mi habitación. Genial, oye, algunos de nosotros vamos a ver una película. Deberías unirte a nosotros. El chico de cabello verde pensó en la propuesta por un segundo. En su corazón, sabía que lo último que necesitaba en ese momento era estar solo. Especialmente con lo que acababa de pasar, pero tal vez necesitaba dejar de estar solo y tener algunas personas en su compañía. Sí, claro. Genial. Kendo le sonrió. Izuku le hizo un gesto con la cabeza antes de dirigirse a la televisión, donde una buena parte de su clase ya los estaba esperando. Entonces, ¿qué estamos viendo? Preguntó Izuku al grupo.
Tetsu eligió la película y vamos a improvisar, respondió Tokage justo antes de presionar el botón reproducir. ¿Cómo se llama? Algo llamado Spider-Man, no lo sé. En la tienda de alquiler dijeron que era bueno, les dijo Tetsu. ¿Es bueno? Bueno, vamos a averiguarlo. El dúo se unió al resto de sus compañeros y tomaron asiento uno al lado del otro en el sofá. Durante la siguiente hora y algo más, todos se sentaron pacíficamente mientras veían la película que su compañero de cabello plateado había elegido. Izuku se sienta en silencio a ver la película con el resto de la clase mientras mira a su derecha a quien resulta ser Kendo. Su mejilla de repente se enrojeció al verla de esa manera. La última vez que tuvieron un momento de cercanía como este fue cuando ambos quedaron atrapados dentro del armario. La miró a la cara y tuvo que admitir que sentía algo cada vez que estaban solos. Tal vez fuera porque ella era la primera persona que le mostraba amabilidad por primera vez. O el hecho de que él se había acercado más a ella. O tal vez fuera su belleza natural. Pero de una forma u otra, él sabía que ni siquiera le había dado ningún tipo de respuesta desde las vacaciones con todo lo que había pasado. Miró hacia atrás y recordó su conversación con Claire sobre vivir su propia vida. Tal vez era hora de que dejara de vivir para los demás y simplemente fuera él mismo. Cuando la película comenzó a llegar a la escena de lucha, Kendo sintió un peso semisuave caer sobre su hombro. Mirando hacia su izquierda, sintió una mano que la tocaba por encima del hombro y vio que Izuku colocó su mano derecha sobre su hombro. Pudo ver con claridad como el día el rubor en su rostro. Ella se puso tensa ante su acción, pero por suerte las mirenas de todos estaban tan centradas en la televisión que tenían delante que no vieron a dos personas que estaban atrás dándose un tierno abrazo. Ante su respuesta, se acercó a su lado y continuó con las películas mientras ambos disfrutaban. Por la tarde ambas clases tendrán un entrenamiento conjunto durante mucho tiempo sobre un procedimiento de rescate. Izuku no está contento con eso, pero decide seguir la decisión de Nezu, además de que le da la oportunidad de ver a Izumi y sus amigos después de recibir la llamada de atención más aterradora del mundo. Es por eso que Izuku ya está en Ground Beta con el resto de la clase B reunida en el medio mientras espera. Kendo lo miró, estaba de pie cerca del poste de luz y vio que estaba tenso esperando que llegara la clase. A ella sabía que él e Izumi, que resulta ser su hermana, tenían mala sangre entre ellos, y no solo entre ellos sino con toda la clase. Entonces, cuando se enteró de la clase conjunta que tendrían, supo que esto no iba a ser agradable y es por eso que lo vigiló para asegurarse de que todo estuviera bien. Al final del camino, pudieron ver a un grupo de personas caminando con sus disfraces de héroes juntos. Izuku con los ojos cerrados, sabía quién estaba caminando por esos caminos y lentamente abrió los ojos para encontrarse con toda la clase de Dosa con Izumi de pie en el medio del grupo y Aizawa caminando al frente. Miró en dirección al grupo y descubrió que todos ya estaban allí. Caminando en su dirección, Izuku saludó al héroe subterráneo a su llegada, colocando ambas manos en el bolsillo de su chaqueta. Aizawa, ¿estás aquí? Izuku, qué amable de tu parte unirte hoy, respondió con un tono aburrido como siempre, pero detectó una pizca de tensión debajo de eso. Su mirena se dirige al grupo de estudiantes que está detrás de él y muestra una sonrisa juguetona. ¿Qué pasa? Todos se ven un poco molestos. El resto miraba hacia otro lado, tratando de no llamar demasiado la atención, pero incluso sin eso, todos los ojos ya estaban sobre ellos. El teléfono de Aizawa suena y camina hacia un lado, pero no demasiado lejos de su clase. Levanta el teléfono y responde. Director Nezu, no llame a este teléfono a menos que sea una emergencia. ¿Qué? Hace una pausa por un momento antes de mirar rápidamente a la clase, ahora muy confundida. Se quedó en silencio por un momento antes de responder. Sí, lo entendí. Aizawa deja el teléfono y mira a su clase, con Izuku a su lado. El director Nezu tiene novedades. El tribunal ya ha fijado una fecha para el juicio por tu crimen. Izuku cruzó sus manos antes de mirar a Aizawa. Genial, entonces, ¿quién caminará primero hacia la horca? Aizawa miró fijamente al grupo antes de desviar la mirena hacia la primera víctima. Fin del capítulo.